¿Eres tú uno de los que ve a Dios como un gran adulto mayor, de cabello blanco, barba blanca, un Dios, un ser supremo, muy serio, muy rígido y religioso, difícil de complacer, o un Dios que está esperando a ser obedecido y es muy serio, y si no lo obedeces entonces trae sobre ti consecuencias? ¿Qué imagen tienes tú de Dios? ¿Cómo te lo imaginas o cómo te lo han mostrado? Hoy veremos cómo nos lo presenta el Señor Jesús. ¿Es Dios tu Padre o es Dios tu Creador? Acompáñanos. Hoy, aprovechando el Día del Padre, vamos a ver si todos los seres humanos son hijos de Dios o si Dios es Padre de todos los seres humanos. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios y cómo saber si eres o si soy un hijo de Dios. Voy a pedirte que vayamos al Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26. Vamos a leerlo en la versión PDT. Hemos titulado esta primera parte Dios, Creador y Padre. Dice así entonces, Hechos 17:26. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Interesante texto. Nos está diciendo que todos los seres humanos sí provenimos de una sola simiente, y es de la simiente de Adán. Todos los seres humanos entonces somos hijos de Adán, ¿ok? Y nos está diciendo la palabra de Dios que Dios determinó en cuándo y en dónde, ¿cierto? Y por eso las razas, por eso las culturas, eso Dios ya lo tenía planeado, y eso lo muestra la palabra, que Dios lo creó desde un solo hombre. En el Antiguo Testamento, por lo regular, Dios es presentado como el Dios omnipotente, como el Dios omnipresente, como el creador, como el Dios todopoderoso, grande y temible, ¿cierto? Y durante el tiempo en que ya existe el pueblo de Israel, solo los sacerdotes podían entrar al templo y podían ofrecer allí sacrificios y tener una serie de dinámicas, y el resto del pueblo no. Solo los levitas tenían también acceso, que era una tribu de Israel dedicada al servicio a Dios, tenían también unos privilegios, pero las demás tribus no. Eso hacía parecer entonces a un Dios lejano, a un Dios que parecía difícil de complacer debido justamente a los rituales que tenían que tener los sacerdotes para que el Señor los aceptara. Así que parecía que no era muy evidente ese Dios Padre. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos da avisos de Dios como Padre. Pero es en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesús entonces viene y nos abre, ¿cierto?, el entendimiento, y destaca y presenta a Dios como un ser más cercano, de una manera más familiar. Lo presenta como nuestro Padre. Y tal vez tú recordarás cómo empieza el Padre Nuestro. Cuando el Señor Jesús empieza a enseñar, cuando enseña a los discípulos a orar, justamente empieza diciendo eso, así como conocemos esta oración: Padre Nuestro. Óyeme, eso fue revolucionario. El Señor Jesús empezó la oración diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos. Él pudo haber usado como Dios omnipotente que estás en los cielos, o Dios omnisciente, o creador, o Dios grande y temible que estás en los cielos, o términos similares, porque así se solían, o los antiguos, o los profetas, o en el Antiguo Testamento, solían dirigirse a Dios en esa manera. Pero aquí el Señor Jesús empieza a enseñar la oración diciendo: Padre Nuestro. Y eso debe llamarnos la atención, porque el Señor Jesucristo, Él tenía como misión reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo vino a eso. ¿Recuerdan cuando vimos esta transmisión o esa enseñanza en aquella iglesia en casa de un asunto personal? Jesús traía una misión, y era reconciliar al hombre con su creador, al hombre con Dios. Y entonces tenía que empezar a enseñarle y mostrarle al ser humano un Dios no tan lejano, un Dios que, si bien debe ser reverenciado y respetado, por supuesto, como lo es, como el Señor y Dios que lo es, hacerlo ver más cercano. Por eso escogió el Señor una figura muy cercana, muy cálida, muy familiar, como el Padre.
Y entonces empezó a enseñarnos a Dios como nuestro Padre y nos lo acercó. Pero por otro lado, Él tenía que también acercarnos a Dios. Por eso Él iba a morir en la cruz, iba a pagar por tus culpas y por las mías, por nuestros pecados, y a presentarnos justos delante de Dios, para que este Dios creador entonces también nos aceptara como hijos. Y es allí entonces donde empieza a tener sentido todo ello. Por eso entonces podemos entender y empezamos a entender que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Somos creación de Dios, como lo vimos ahora en el libro de los Hechos. Todos provenimos de Adán, y somos hijos de Adán, por ende, pero no todos hijos de Dios. Y aquí entramos a nuestro segundo punto entonces. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Voy a pedirte que leamos juntos Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, y vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, de HH, y que dice de la siguiente manera: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Escuche eso. Todos han pecado y están lejos, dice la versión Reina Valera, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Ahí está un poco lo que veníamos hablando. Todos los hombres al pecar fueron destruidos, y ya entonces Dios ya no los tomó como hijos. Adán fue hijo de Dios. De hecho, la palabra dice Adán, hijo de Dios, cuando empieza a mirar las genealogías que llegan ahí, la que está en el libro de Lucas. Pero cuando el hombre cae, entonces ya no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Y entonces dice el verso 24: pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Es decir, cuando Jesucristo paga en la cruz tu pecado y el mío, y muere y derrama su sangre, entonces Él, dice la palabra, que al aceptar a Jesucristo el Señor nos ve justos. Jesucristo nos presenta justos, y entonces es ahí cuando Dios nos adopta como sus hijos. Todos los seres humanos entonces por el pecado fuimos destituidos de ese privilegio de ser hijos de Dios, y solamente a través del sacrificio de Jesucristo podemos llegar a ese lugar, o regresar o retomar ese lugar, pero depende de nuestra decisión, ¿ok? Depende ya que tú decidas entonces aceptar ese sacrificio de Jesús. Depende de ti, depende de mí, que aceptemos la oferta que nos hace Jesús de perdonar nuestros pecados, de recibirle a Él como Señor, para que Él entonces asuma nuestras culpas y nos presente justos delante de Dios. Y es algo importante lo que debo darte a entender: media nuestra voluntad. No por el simple hecho de tú nacer ser humano ya eres hijo de Dios. Muchas personas dicen eso. No, es que todos somos hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos aquella transmisión de que todos los caminos conducen a Dios? ¿Se acuerdan cuando vimos la transmisión de un solo camino? ¿O cuál es el camino? ¿O qué camino yo escojo? Muchas personas dicen todos los caminos conducen a Roma, y transfieren eso un poco al acercarse a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Ahora algunos dicen todos los seres humanos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. No, no es cierto, porque dependen de dos cosas. Uno, de que Jesucristo nos presente como justos delante de Dios, que ya lo ha hecho a través de la cruz de Calvario. Pero también depende de tu decisión y la mía de aceptar dicho ofrecimiento, de aceptar dicho perdón. Voy a pedirte que leamos juntos Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente NTV. Dice así el verso 12 y 13: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Escuchen eso. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahora, nótese claramente lo que dice este texto. Es uno de los más representativos, que nos muestra dos cosas importantes. Uno, que depende de nuestra voluntad, y dos, que no por el hecho de ser seres humanos somos hijos de Dios. Escuchen bien lo que dice ese texto número 12. Dice que a los que creyeron y lo recibieron, esto
ya connota o denota un acto de la voluntad. El recibir y el creer es un acto de la voluntad humana. Si tú crees y recibes a Jesús como Señor y Salvador, como perdonador de tu vida, entonces el Señor te adopta como hijo. Escucha lo que dice el verso 13. Por otro lado, queda claro en este verso que no todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, somos hijos de Dios. Escucha lo que dice. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Más adelante en el capítulo 3, el apóstol, o mejor, el Señor Jesús habla a Nicodemo y le dice que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento, como lo dice acá, no es producto de la iniciativa humana, sino es un nacimiento que produce el Señor en nuestro espíritu. Así que esto ya nos deja súper claro que no por el hecho de ser humanos somos hijos de Dios, porque el texto está aclarando que no es un nacimiento físico, sino un nacimiento que proviene de Dios. Así que esto nos lleva entonces a una tercera idea, a un tercer punto que veremos en nuestra enseñanza, y es que entonces si no todos somos hijos de Dios, yo puedo estar confundido en que soy un hijo de Dios. Tal vez tú allí que me escuchas o que me ves puedas tener esa confusión, y hoy vamos a aclararlo. ¿Eres tú una criatura de Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Es Dios tu creador o es Dios tu padre? Ahora, si Dios es tu padre, también es tu creador, por supuesto, pero no por el hecho de ser tu creador, es tu padre. Se necesita que creas y recibas a Jesús como Salvador, como perdonador, que tomes ese acto de tu voluntad, y se necesita entonces que el Señor produzca ese nuevo nacimiento en ti. Y ese tercer punto lo he titulado convencidos pero no convertidos. Es interesante, convencidos pero no convertidos. Las personas convencidas pero no convertidas son personas que les gustan las cosas de Dios, que les parece bonito, que hasta van a la iglesia, que hasta saben algo de Biblia, que hasta saben muchas canciones, hasta se comportan o hasta llegan a asistir a las iglesias. Ahora vamos a verlo un poco más adelante, pero no ha habido realmente una conversión, no ha habido un cambio de corazón, no ha habido un nuevo nacimiento. Son personas que están convencidas que las cosas de Dios son buenas, pero no han sido cambiados en su naturaleza, esa naturaleza que está inclinada al pecado. Me llama la atención la parábola del hijo pródigo, que es una de las más conocidas de las parábolas de Jesucristo, de las más conocidas. En esta parábola el Señor muestra que había un padre que tenía dos hijos, ¿cierto? Y no vamos a hablar ahora tanto de los hijos, sino vamos a hablar un poco acerca de los siervos que habían en aquella casa, porque dice el texto bíblico que habían siervos en aquella casa, porque este era un padre, era un hacendado, tenían los hijos herederos, pero había gente que servía allí. Ahora, lo interesante y que me ha llamado la atención es que los siervos vivían en esta casa que el hijo pródigo decidió dejar. Y dice la palabra que se fue y vivió perdidamente, pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que en la casa estaban los siervos. Los siervos vivían allí, comían allí, disfrutaban de todas las posibilidades que daba la casa del padre, pero no eran hijos. También estaban allí estos siervos que cuando el hijo pródigo ya estaba comiendo, valga la redundancia, comida de cerdo, ¿cierto? Él dice, en la casa de mi padre hasta los jornaleros, hasta los siervos, hasta los empleados, dicho de otra manera, comen mejor que yo. Y es cuando el hijo pródigo reflexiona y dice, volveré a mi casa y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, contrátame como uno de tus empleados. Porque él dijo, aquí hasta los empleados comen mejor de lo que estoy comiendo yo. Esto nos da a entender que estos siervos o estos empleados o estos jornaleros, aunque no eran hijos, disfrutaban de todas las bondades de la casa del padre. Luego más tarde dice que el hijo pródigo, cuando regresó el padre, le dio un vestido nuevo, y bueno, ya creo que ustedes deben conocer la historia.
o haber escuchado de ella, pero aquí el tema es que el padre hizo fiesta. Ahora, ¿quiénes estaban en la fiesta? Pues los siervos, los jornaleros, los empleados. O sea, esta gente disfrutaba de todo lo que era la dinámica de la casa, pero no eran hijos. Y escuche bien, no eran hijos. Estas personas pueden estar en las iglesias. Tú puedes ser una persona que crees que eres un hijo, pero de pronto no eres hijo. Estás en la casa de papá como uno de esos jornaleros que disfrutan de los privilegios, que estás convencido que las cosas de Dios son buenas, que te gusta la gente cristiana, que te gusta la Biblia, que te gusta cantar, pero estás como un poco de lejos, no eres hijo. Y voy a invitarte a que leas conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 8 de la versión DHH, que dice de la siguiente manera: el capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado o mi siervo quedará sano. Contextualizo: este era un centurión romano que tenía un siervo enfermo, y él sabía que el Señor Jesús sanaba y vio todo lo que él hacía y el poder que tenía. Y aunque era un centurión romano, ¿cierto?, porque estaban como lejos, eran del imperio romano y los judíos eran pues los subyugados. Sin embargo, él vio a Jesús una persona interesante que podía ayudarlo, y fue y lo buscó y le dijo: Señor, mi siervo está que se muere, está enfermo. El Señor Jesús quiso ir a su casa, ¿cierto? Él quiso entrar a la casa de este militar, de ese centurión, pero él le contestó de una manera muy interesante. Parece ser que esta frase es muy franca y, ¿cierto?, muy respetuosa, pero vamos a mirar algo de fondo que está pasando allí. Él le dijo: Señor, no merezco que entres en mi casa. No soy digno que entres en mi casa. Este hombre no estaba queriendo que Jesús entrara a su hogar, que entrara a su intimidad. Cosa diferente que otros sí decían, que sí querían. ¿Recuerdan a Zaqueo? Él dijo: Señor, quiero que vayas a mi casa, y muchos querían tener a Jesús en su casa y que entrara y poderlo atender y poder, ¿cierto?, compartir con él. Pero este hombre no estaba interesado en que Jesús entrara a su vida. Solamente estaba interesado en que le hiciera un favor, solamente estaba interesado en que le hiciera un milagro, solamente estaba interesado en los beneficios que daba el Señor Jesús. Estaba interesado en un beneficio de la casa del Padre, pero no estaba interesado en hacer parte de la familia. Lo ve, y hay personas así. Llegan a la iglesia o quieren llegar al evangelio, quieren buscar de Dios solamente para que Dios los sane, o para que Dios los ayude, para que Dios les dé el trabajo, la vida o muchas cosas que necesitan, pero no quieren ningún compromiso. Estos son los convencidos, pero no los convertidos. Los convencidos son personas que simpatizan con el evangelio. Ven en Dios cosas buenas, como lo decíamos, se han acostumbrado hasta a la propia vida de la iglesia, actúan hasta como cristianos, pero en el fondo no han tenido una conversión genuina. Son como este centurión que quieren el beneficio, pero no desean que realmente Dios cambie sus vidas, entren a su casa, entren a su intimidad. Ellos, cuando se alejan de Dios, pareciera que fue un cristiano que se apartó, pero estos nunca vuelven, ¿cierto? Porque el que vuelve es el hijo pródigo. Una oveja, cuando cae al barro, una oveja quiere salir del barro, pero cuando un cerdo cae al barro, el cerdo no quiere salir. Por eso el apóstol Pedro compara un poco a los que no son hijos con cerdos, no por el hecho de la ofensa, sino porque el cerdo cae en el lodo y no quiere salir de él. La oveja cae al lodo y quiere salir de él. El hijo pródigo, aunque se vaya y aunque viva una vida un poco lejos de Dios, siempre tiene intenciones de volver, porque es hijo. Es esa persona que dice: wow, yo me aparté, wow, yo deseo volver a la iglesia, yo deseo volver a tener esa intimidad con Dios, anhelo volver al lugar, estuve en el liderazgo, estuve asistiendo, Esa persona es un hijo porque desea volver, y el hecho de que tenga ese deseo de volver, y ya aquí empiezo a hablar acerca de cómo saber si eres hijo o no, esta persona entonces quiere volver porque es hijo. Los hijos pródigos vuelven, recuerda. Pero los que son, que están convencidos pero no convertidos, son esas personas que se van y no vuelven. En cierta ocasión hablaba con una joven que, bueno, ella tenía 2 hermanas, y una de ellas estaba como un poco apartada de las cosas de Dios, se dejó de congregar con nosotros, no quería volver, como que empezó a mostrar pues que no quería una vida
que agradar a Dios, sino vivir su vida y ya. Y hablábamos del tema y me dice, sí, es que mi hermana está apartada, ¿cierto? Ella decía, mi hermana está apartada, y bueno, como que trataba un poco de explicarme, bueno, no tanto explicar, sino comentarme la situación. Y yo tuve que decirle, mira, tu hermana no está apartada, tu hermana nunca ha estado. Y eso es lo que sucede con algunas personas. No es que no hayan vuelto a la iglesia, no es que se hayan apartado de Dios, no. La verdad real es que nunca han estado, porque fueron convencidos, pero no convertidos. Y es por esa razón que deseo llamar tu atención, tú que me escuchas, que te autoexamines y empieces a tratar de entender si eres un convertido o un convencido. Te decía anteriormente que el apóstol Pablo habla de esas personas que son convencidos pero no convertidos, los compara con cerdos, y eso puede ser una palabra fuerte, pero dentro del contexto bíblico no es una palabra donde los esté tratando mal, no, solo hablando del cerdo como ese animal cuyo hábitat es el lodo, ¿cierto? Y dicen que algunos son como el cerdo que se limpia, que se baña, pero vuelve al lodo. Pero el ejemplo que te colocaba anteriormente, un cerdo cae en el lodo y está en lo suyo, ¿cierto? Una oveja cae en el lodo y puede caer en el lodo, ¿cierto? Se puede ensuciar, pero ella tiene que salir de ahí porque no es su ambiente, no es su hábitat, no es el lugar natural para ella. Y eso te puede dar luces sobre ti mismo y sobre otras personas que tal vez tú conozcas, que viste en la iglesia o que llegaron al evangelio, o que creyeron que eran hijos de Dios, pero si son personas que siguieron en la misma, nunca han querido regresar, yo quiero decirte que no eran hijos. Y si eres uno, entonces te debo decir, mi amigo, que no eres hijo. Fuiste convencido porque la palabra de Dios es buena, porque el Señor es bueno. Recordemos que muchos seguían a Jesús, lo seguían por los milagros, lo seguían porque los alimentaba, lo seguían por los beneficios como aquel centurión, pero no quieren un compromiso con Él, como los discípulos que lo seguían y estuvieron en la tormenta, estuvieron en dificultades, estuvieron en cada momento, tanto bueno como no bueno, aún en la cruz al lado del Señor. Así que entramos a un cuarto punto, y es ¿cómo saber si soy o no soy un hijo de Dios? Hasta aquí espero haberte dado luces sobre ti mismo y sobre personas que tú puedas conocer. Pero ahora me interesas tú, y si estás seguro que tú eres creyente, que eres un hijo de Dios, entonces reafirmarlo y también ayudar a otros con esta enseñanza que estamos dando en el día de hoy. ¿Cómo saber si yo soy un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo saber si soy un verdadero hijo de Dios? Pues bueno, el Señor nos dice en su palabra y nos da luces un poco. En Mateo capítulo 7 dice que el árbol bueno produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos. Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Tú puedes saber si alguien es realmente un hijo o una hija de Dios, no porque va a una iglesia, no porque sabe Biblia, no porque le gustan las cosas de Dios, sino por sus frutos. El Señor era llamado maestro, y Él decía, me dicen maestro y dicen bien porque lo soy. Y era un maestro en el sentido de la palabra, porque tenía una manera de explicar las verdades espirituales, hablando de lo cotidiano de una manera magistral. Y entonces nos da a entender algo muy interesante con esto de los frutos. Yo puedo saber que un árbol es de naranja porque le veo naranjas, a menos de que sea un botánico que logre saber, ¿cierto? O un campesino que conoce bien, ¿cierto?, las plantas, y este es un naranjo, aunque no tenga ni una. Pero yo, por lo menos, si voy de paseo al campo y veo un árbol que le cuelgan mangos, yo digo, este árbol es de mango, ¿cierto? Y lo he identificado por los frutos. Eso parece muy obvio, pero es aquí lo interesante del Señor Jesús, lo está haciendo obvio. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo eres tú en tu relación con los demás? ¿Qué es lo que tiendes a hablar? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles suelen ser tus actitudes? ¿Cómo son tus comportamientos? ¿Cómo es tu trato con los demás? Esos son frutos, mi amigo.
Y tú mismo puedes darte cuenta, si te das cuenta que estás en fallas, en pecados, en errores y eso es constante, hay que preguntarse entonces si soy o si eres un hijo de Dios, si eres un convencido o un convertido. Y es importante que antes de que termine esa transmisión, antes de que termine esta iglesia en casa, tú lo definas, porque si estás en duda, si tú dudas que eres un hijo o una hija de Dios, ese es el momento entonces para asegurarlo, para asegurarlo. Y si ya estás claro de que lo eres, pues da gracias a Dios y afírmate, dice la palabra, que el que es justo se haga más justo, que el que es limpio se limpie más, ¿cierto? Y entonces voy a pedirte que leas conmigo lo que nos dice el apóstol Juan, el mismo que leímos ahora, pero ahora en una de sus cartas, ya no en el Evangelio. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Es interesantísimo lo que dice el apóstol Juan en este lugar. Debo decirte que el apóstol Juan, de acuerdo a los estudios y a las averiguaciones y a las inferencias que hacen teólogos y eruditos, fue probablemente el último de los discípulos en morir y sus cartas probablemente las últimas en escribirse. Y ya para aquel tiempo, estamos calculando sobre el año 90 al año 100 después de Cristo, ya empezaron a haber sectas y empezaron a haber herejías, y el apóstol Juan entonces en sus cartas entra a atacar. Uno de ellos fueron los gnósticos, que decían que Jesucristo nunca tuvo cuerpo, y en fin, una serie de cosas interesantes, y donde el apóstol Juan entonces entra a aclarar quiénes son hijos y quiénes no son hijos de Dios. Así que si te interesa este tema, yo te invito a que te puedas leer la primera carta de Juan, donde prácticamente en toda está dando chispazos de quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Ahora por tiempo no lo podemos tener, pero hay estos versos que vamos a leer del 7 al 10 van a darnos una información valiosa de lo que el apóstol Juan, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesús, que lo vio, que estuvo con él, puede ahora decirnos quién es un hijo de Dios. Vamos a leer entonces en primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10, en la versión Dios habla hoy, que dice lo siguiente: hijitos míos, que nadie nos engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora escucha lo que dice el verso 9. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí el mismo germen de la vida de Dios, y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Qué texto tan claro, y me gusta esa versión de HH que lo hace ver un poco más claro. Por lo regular dentro de la comunidad cristiana tenemos, o la comunidad cristiana protestante, tenemos como nuestra, digamos, Biblia de texto o versión de texto la Reina Valera 1960, ¿cierto? Que es una muy buena versión. Sin embargo, me gusta mirar otras versiones porque nos ayuda con su lenguaje, como esta de Dios habla hoy, a entenderlo en nuestro idioma, como hablamos hoy. Y lo está aclarando, y ese verso 7 dice: hijitos, que nadie los engañe. Ojo, puede ser un engaño, yo puedo estarme engañando. Y dice: el que practica la justicia es justo, como Él es justo. Y ese verso 8, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y deseo hacer énfasis en la palabra práctica. Ahora, no quiere decir que los hijos de Dios no pequen. Cuando yo inicié en el Evangelio y estaba como en mi adolescencia y miraba textos como estos, yo decía: caramba, yo no soy hijo de Dios, porque me acusaba mi conciencia por errores, porque uno peca, como lo dice el yo pecador, ¿cierto? Lo que lo pueden recordar. Uno peca de pensamiento, de palabra, de obra, y por no hacer lo bueno que sabe hacer, que es omisión. Así que por eso dice la palabra que no hay ni un justo no hay ni uno. Todos, dice el apóstol Pablo, se han desviado.
por eso era necesario un Salvador. Y yo decía entonces, no, yo no creo que sea hijo de Dios. Pero luego pude entender, luego recibí me acuerdo que fue una predicación que fue para mí un bálsamo, donde la predicadora, porque fue una mujer la que predicó aquella vez, aclaró que una cosa es caer en un pecado o cometer un pecado y otra cosa es practicar ese pecado. Nuestra naturaleza humana a veces nos lleva, dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo está inclinado hacia el mal. Y es probable que cometamos pecados de una u otra manera, pero una cosa es caer de manera aislada o cometerlo de manera aislada y otra cosa es una práctica constante. Coloco un ejemplo. A mí me gusta, no sé, me gusta a mí el micro, por no decir el fútbol. A mí me gusta jugar micro y a veces con mis hijos o con la iglesia o con un grupo de amigos jugamos un picadito, como se dice en algunas ocasiones. Y me gusta jugar, pero yo no puedo decir que yo practico el micro. Quienes practican el micro son personas que están en equipos, que están en campeonato, que están en liga, que se la pasan jugando cada 8 días, yo creo que tú debes conocer algunos de ellos. Yo conocí en mi juventud muchos de ellos que estaban en ligas y en diferentes equipos, y cuando hacemos campeonatos o hacemos juegos así entre amigos, uno se da cuenta quién es el micrero, ¿sí o no? De pronto ahí me está viendo algún micrero, que son esos que ya uno se da cuenta que se la pasan cada 8 días o varias veces al mes jugando. Podemos decir de ellos que practican el micro. Pues bueno, hay gente que practica el pecado, que constantemente están cayendo en lo mismo o haciendo lo mismo a tal punto que ya no lo ven como ningún problema, no le ven ningún problema. A tal punto que tienen frases como hay gente peor que yo, pero eso no tiene nada de malo, o qué de malo tiene eso, hay gente que lo hace, eso es normal ahora, ¿cierto? Y ya como que ni siquiera es tocado por eso. Dice el apóstol Pablo que algunos tienen cauterizada la conciencia. Cauterizado quiere decir que perdió la sensibilidad, como si uno lo fueran a quemar en un dedo y no sintiera nada porque tiene ya un callo ahí, ¿cierto? Se cauterizó. Y algunos viven ese tipo de vidas y entonces no sienten ningún remordimiento o no sienten mejor ningún convencimiento del Señor de que están haciendo algo que deben cambiar. Entonces esta persona probablemente, aunque esté en una iglesia, debe reevaluarse y debe autoexaminarse si realmente es un hijo de Dios, porque Juan está haciendo aquí muy, muy claro: el que practica el pecado es del diablo. Wow, o sea, el apóstol Pablo pone esto en blanco y negro. Y te digo, mi amigo, mi hermano, que delante de Dios no hay lugares intermedios. O eres frío o eres caliente. Dice la palabra que a los tibios los vomitará de su boca. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Eso es como el embarazo, y lo he mencionado en otras ocasiones. Yo no puedo decir que una mujer está más o menos embarazada, está un poquito embarazada o 3/4 embarazada. No, una mujer o está embarazada o no lo está. Así es la salvación, así es ser el hijo de Dios. O eres un hijo de Dios o no lo eres. Tal vez esto pueda sonarte brusco, tal vez esto pueda sonarte tosco, pero debo decírtelo, debes saberlo. Es preferible que te sientas de pronto ofendido o incomodado o incómodo, pero que puedas tú tomar una decisión ahora y no vivir engañado creyendo que eres un hijo o una hija de Dios porque vas a una iglesia o porque eres hijo de una familia cristiana. Ojo con eso. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Si eres hijo de una pareja cristiana, una familia cristiana, eso no te garantiza que seas cristiano. Yo oro por mis hijos porque son hijos de pastor, ¿cierto? Y uno pensaría que por ser hijos de pastor ya, pero no, mis hijos deben tomar su propia decisión. Mateo allí que me ves, Samuel allí que me ves, ustedes deben tomar su propia decisión de aceptar a Jesucristo y recibirlo como Salvador y Señor, porque la salvación no se hereda. El Señor no tiene nietos, es un nacimiento que el Señor provoca, recuerden, no es por voluntad humana. Así que debemos tener claro que no por el hecho de asistir a una iglesia o tener padres cristianos, o porque me acostumbré o porque soy cristiano de segunda, tercera generación, que me acostumbré a ir a una iglesia, ya entonces soy un hijo de Dios. No. Se necesita entonces un nuevo nacimiento, un convencimiento. Ahora escuchemos lo que dice ese versículo 9. Ninguno que sea hijo de Dios
practica el pecado. Escuche bien, vamos a leer. Estamos leyendo primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios. Dice otra versión, la simiente de Dios. Y como tiene esa simiente, tiene esa infusión de Dios en él, dice la Biblia que él no puede seguir pecando. No es una persona que se deleite en el pecado, que no le dé nada, que no le importe. No, el que es hijo de Dios, recuerde, es una oveja, aunque caiga en el barro, no se deleita en el barro, tiene que salir de ahí. Es posible que una oveja caiga en el barro, pero no va a querer permanecer allí porque no es su naturaleza. Igual pasa con un hijo de Dios. Puede de pronto estar en un pecado o caer en un pecado o cometer un pecado, pero él va a querer salir de allí porque no es su naturaleza, no practica el pecado. Así que sigue diciendo el verso 10, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, oiga bien esto, otra señal. ¿Cómo te comportas tú con los que son cristianos, con los que son de Dios? ¿Te gusta compartir con ellos? ¿Eres como David que dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos? ¿O más bien como que tratas de zafarte de la gente que te quiere acercar a Dios? ¿O que tocó porque me comprometió y tocará? Hay que autoexaminarse, mi amigo, mi hermano, y tal vez debas compartir esa enseñanza a alguna persona que la pueda estar necesitando. Es posible que estés confundido y debes examinarte y no dejes pasar esta oportunidad para pedir a Dios que te haga un hijo. Hoy el Padre te dice, es necesario nacer de nuevo. Hoy el Padre te dice, para que entres a mi reino, para que hagas parte de la familia de Dios, debes nacer de nuevo. Y la manera de hacerlo es entregando tu vida a Jesús, recibiéndolo y creyendo en Él como tu Salvador, como tu Señor, pidiéndole a Él que Él tome el gobierno de tu vida. Hay otra cosa que puede sonar, o como termina mejor el apóstol Juan, este texto puede ser muy fuerte y puede sonar muy duro y puede sonar de pronto ofensivo, pero es la palabra de Dios y mi responsabilidad, como lo mencionaba en la transmisión anterior, es enseñarte, es conducirte, es aclararte para que también tú tomes tu decisión. El apóstol Juan dice, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, está diciendo allí. Es decir, para el apóstol Juan no hay término medio, o eres hijo de Dios, y si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Wow, eso suena fuerte. Pero el apóstol Pablo lo plantea de esa manera. Él no da lugar a dudas, no da lugar a lugares intermedios, ¿cierto? El Señor Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Y yo deseo entonces desafiarte en esta mañana, ya que estamos hoy hablando del Día del Padre. ¿Es Dios tu Padre o tu Creador? Así que vamos a orar, y hoy vamos a orar juntos, agradeciendo a Dios por ser nuestro Padre, por su amor, por habernos aceptado y adoptado como sus hijos. Pero también vamos a orar de manera especial para que, si tenemos dudas, podamos hoy salir de ellas y de nuestro corazón, de nuestra voluntad, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y por ende a Dios como nuestro Padre. Voy a pedirte que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y tengo dudas de si soy un hijo o una hija tuya o tuyo. Señor Jesús, en este momento deseo reafirmar mi deseo de ser tu hijo, de ser tu hija. Deseo darte mi voluntad. Te pido que perdones mis pecados, perdona mis fallas, perdona mis errores, perdona lo que he dicho mal, lo que he pensado mal, lo que he hecho mal y lo que he debido hacer que no he hecho.
Ayúdame, Señor, a no ser un convencido, sino un convertido. A no ser un siervo en tu casa, sino a ser un hijo en tu casa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos ahora a orar juntos. Yo te invito a que puedas tomar de la mano o abrazar a la persona que está allá a tu lado. Si somos hijos de Dios, eso nos hace hermanos. Si has hecho esta oración por primera vez, o si la has ratificado y has quedado claro que eres hijo o hija de Dios ahora, voy a pedirte que nos escribas. Escríbenos en el chat si es el caso, o trata de comunicarte a través de nuestras redes, a través de IDP Estancia, por Facebook, o si tienes nuestro WhatsApp o tienes la manera de poder conectarte con algunos de nuestra iglesia, o tienes la manera de alguna manera de contactarte, hazlo porque deseamos ayudarte. Estamos ya destinando un grupo de personas para que empiece justamente a discipular, para que empiece a llevar estudios bíblicos en la virtualidad. No tienen que encontrarse frente a frente. Estamos ya abasteciéndonos o buscando material para trabajar desde la virtualidad y queremos que tú hagas parte de él. Si alguien que me oye desea ser parte de ese equipo que pueda ayudar a otros, a discipular a otros desde la virtualidad, a través de Zoom, a través de, no sé, de WhatsApp, también contáctenos porque nos faltan manos para alcanzar y ayudar a otros. Vamos a orar juntos allí donde estamos y vamos a orar unos por otros y vamos a agradecer a Dios por la bendición que tenemos de ser sus hijos y que Él sea nuestro Padre. Señor, muchas gracias ahora por la persona que está a nuestro lado, por las personas que están a nuestro lado, por cada niño, por cada hombre, por cada mujer, por cada adulto mayor. Bendecimos, Señor, estas personas y bendecimos nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser parte de la familia de Dios, del reino de Dios, del gobierno de Dios. Señor, ahora yo oro por cada persona que está allí en su casa, por cada persona que me escucha, sea en grupo, sea solo, por aquellos que me escuchan ahora, Señor, este domingo que estamos transmitiendo, o que van a escuchar esto más adelante o en otro mes o en otro momento, Señor. Yo te pido que escuches y mires la oración y el corazón de esa persona. Tú eres un Dios omnipresente y omnisciente, Señor. Así que te pido que a través de esta señal tú operes allí milagros de salvación en las personas que oyen o escuchan. También te pedimos, Señor, por las personas que están enfermas. Señor, en el nombre de Jesús, oramos y pedimos ahora que, así como tu palabra lo dice, por tus llagas seamos sanos. Por tus llagas seamos sanos, Señor. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, por esas personas que están enfermas, sean de nuestra familia, de nuestros conocidos, seamos nosotros mismos, esté allí cerca a nosotros o esté lejos. Oramos por aquellos que están en un hospital, en una clínica. Oramos, Señor, para que tú les levantes, para que tú les bendigas, para que uses las manos de los médicos y enfermeros para que a través del tratamiento que tú en tu sabiduría les has permitido a ellos saber, Señor, puedan ser efectivos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que traigas convencimiento. Oramos, Espíritu Santo, para que traigas convencimiento a los corazones que no están claros, que no están convertidos, que solamente están convencidos. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que operes milagros poderosos, Señor, de salvación y de sanidad en las personas que nos escuchan. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, suplicamos que uses esta señal y esta enseñanza para alcanzar a aquellos que tal vez físicamente no alcanzamos. En el nombre de Jesús, trae tu presencia, trae tu perdón, trae tu paz. Si alguno de los que está escuchando es un hijo tuyo que ha fallado, Señor, es un hijo pródigo que se ha apartado, Señor, te rogamos que lo alcances con tu mano de poder y de misericordia. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.